Continuamos en el programa En Contexto hablando sobre estos temas importantísimos para nosotros y sigue con nosotros el doctor Fabio Rojas. Él es profesor de Sociología de la Universidad de Indiana en Bloomington y la doctora Sarah Colburn Alsop, profesora de Español de Franklin College y activista de justicia social. A los dos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en el programa. Vamos a ver un video de una mujer durante una protesta que hace un punto muy interesante que me gustaría que lo revisáramos, lo desmenuzáramos. Vamos a ver el video. Black people kill black people. They don't come out and do this crap. The only time they do this crap is when a white person touches them. They're the racist. They are the racist. Because white cops, it's wrong for a white cop to kill a black person, that's for sure. But if it matters, it should matter at all times. So what are you fighting for? What are you fighting for? You're not here to fight injustice. You're here to cause drama. Message will be stop violence. It's not about blacks. In a unicorn world. That's not Stop a unicorn violence, world. period. Okay, since you're so... You guys have to claim blacks are oppressed. I am black, I'm not oppressed. That's I am good for you. free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have like I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your minds, which is not true. That's my point. Okay. Violence is wrong, period. It's not about blacks. You agree that whites kill whites too, right? Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. They literally do all the time. Every time there's a Black Lives Matter protest, a white person... It's not a black problem. It's a violence problem. The blacks kill blacks in black neighborhoods every single day. I've never seen a Black Lives Matter in those neighborhoods. Never. Never. You know what they say? When a black person kill a black in a black neighborhood, they come out and they say, when the police comes, do you know what they tell the police? Snitches get stitches. I know that. Okay. Snitches get stitches. But if a white person kill a black person, Black Lives Matter. Stop the hypocrisy. Nobody takes it seriously. Nobody. If it matters, it should matter in black neighborhoods. You start cleaning at home. So why don't you go? You start your kids at home. Why don't you start? I'm not carrying anything saying Black Lives Matter. I know I matter. Why don't you start? You guys are wasting everybody's time. My point was that black kids in Chicago get killed every single day. Where is the Black Lives Matter in Chicago? Where are they? Vamos a empezar contigo, doctor Fabio. ¿Qué opinas de los argumentos de esta mujer? En ese video, la mujer caribeña o afroamericana dice que pregunta por qué el BLM, Black Lives Matter, no aparece cuando hay violencia en su barrio o su comunidad. En respuesta, la otra persona, la otra manifestante, ella dice que están contra el racismo estructural en los Estados Unidos. Y creo que los dos puntos son muy importantes, que la mayoría de la violencia en la sociedad ocurre entre un barrio, entre una comunidad. La violencia contra la gente de la policía es muy dañoso, pero es muy poco en comparado con la violencia que encontramos en los barrios. Entonces, es una pregunta muy buena. ¿Dónde está Black Lives Matter? Y en verdad, a veces aparecen. No, los periodistas muchas veces no los ven, no reportan sobre eso, pero mucho tiempo hay Black Lives Matter cuando hay violencia entre las comunidades y los barrios afroamericanos. Doctora Sara, ¿qué opina del video? Pues me fijé que ella hablaba de ella misma y que era negra y que tenía la oportunidad de estudiar, graduarse de la universidad, etcétera, que estaba muy bien, muy orgullosa. Claro, siempre hay gente que han podido seguir adelante a pesar de obstáculos, pero ella ve, desde mi punto de vista, el racismo de forma muy individual. No tiene en cuenta históricamente cómo el sistema institucional es muy, muy racista. Como una planta, si vemos una planta, las raíces, la planta para la comunidad negra, las raíces son segregación, digamos, encarcelamiento,
digamos, la educación, la falta de educación, supresión del voto. Así que vemos que hay, y esos hay muchas más, pero la verdad es que cuando vemos esto, vemos que este concepto de, yo qué sé, de subir uno por sus correas de arranque en las botas, pues si no tienes botas, ¿cómo vas a arrancarlos? Esa es mi pregunta. Okay. No es secreto de que los afroamericanos y los hispanos tienen, como decimos coloquialmente en mi país, pleito casado en muchas ciudades, incluyendo en Chicago, por ejemplo. Pero esto se deberá a también problema de racismo, es decir, racismo entre minorías, doctor Fabio. A veces lo que pasa en las sociedades es que una minoría enfoca en otra minoría cuando hay una forma de racismo más general. Es difícil para la gente imaginar cómo luchar contra racismo que es más sistémico en la forma en que la doctora ya describió. Entonces, sí, el racismo más estructural es parte del proceso que ya que presentaste. Ujú. Ahora, una pregunta para ambos. ¿Cómo llegamos finalmente a una reconciliación nacional? ¿Cómo sanamos de estas heridas que nos hemos infligido todos durante los años, durante décadas? ¿Cómo llegamos a una reconciliación nacional, especialmente cuando tenemos a un presidente que no une, que desune, un nacionalista blanco, calificado muchas veces como racista? ¿Cómo llegamos a una reconciliación entre nosotros, doctora Sara? Pues mira, yo creo que con Martin Luther King, una de las cosas que se quedó muy desilusionado al final con la gente de la clase media, la gente blanca, porque para nosotras, y me incluyo, digamos, para nosotros, el privilegio blanco es algo que no podemos ver, tenemos que entenderlo, pero es algo de que estamos muy ignorantes. A veces es a propósito, pero a veces es sin educación. Tenemos que tener en cuenta que la gente que dice, que pone sus memes sobre Martin Luther King, al día de Martin Luther King, qué bueno, pero si no intentan mover la aguja en cuanto a hacia unificación de la gente y igualdad de la gente, no cambia nada. Ser amable no cambia nada. Tenemos que trabajar como un equipo, de verdad. Muy bien, doctor Fabio, esperemos un minuto. Sí, poco a poco tenemos que rechazar el racismo cuando hablamos en la casa, en los negocios, en el trabajo. Cada partido en los Estados Unidos tiene que rechazar el racismo. Si tú eres republicano, tú tienes que votar para líderes que rechacen el racismo consistentemente. Y lo mismo para el Partido Demócrata. Ese es un proceso que todos tenemos que asistir. Muy bien. Excelente, pues yo les agradezco infinitamente el tiempo de ustedes y compartir con nosotros su experiencia, su profesionalismo. Les agradezco muchísimo a los dos, doctor Fabio, doctora Sara. Gracias. Gracias. El doctor Fabio Rojas, profesor de Sociología de la Universidad de Indiana en Bloomington, y la doctora Sara Colburn, also profesora de Español de Franklin College y activista de justicia social. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.